Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de Málaga en blanco y negro aquí en Canal Málaga Televisión. Como se habrán dado cuenta, hemos cambiado de día y de horario. A partir de ahora, todos los lunes, a partir de las 11 de la noche, les invitamos a que nos acompañen a nuestro particular viaje al pasado de Málaga y de la provincia para conocer a través de fotografías y de unos vídeos de incalculable valor, pues cómo éramos hace años, décadas atrás, una labor, un programa que no sería posible pues sin la colaboración, sin la ayuda y sin esos vídeos y esas fotografías que nos trae todas las semanas desde hace años ya José Enrique Sánchez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, una temporada más. Con ganas de arrancar y además muy contentos también con este nuevo horario, con estos cambios. Sí, es un horario, digamos, que probablemente va a permitir que haya más público, más espectadores que vean el programa, aunque ya lo ve bastante público, ¿eh? Porque a mí por las calles este verano me han recordado bastantes personas que lo ven y que les encanta. Decíamos que llevamos ya varias temporadas, yo no sé si está en la cuarta, pero todavía quedan muchísimas historias que contar en esa hemeroteca mágica que tienes tú, José Enrique. Bastantes historias y muchas curiosas, desconocidas como la que traemos hoy. Sí, porque queríamos inaugurar este programa con una historia que no es parecida a nada, ¿verdad, José Enrique?, que hayan visto antes nuestros espectadores y los más fieles al programa. No, porque nos vamos a trasladar desde Málaga a Argelia y bueno, pues ahora vamos a desvelar qué relación tiene con nuestra Málaga en blanco y negro. Sí, porque les voy a hacer solo una pequeña introducción. Nos vamos a acercar a un viaje que realizaron en una furgoneta, una DKW de la época, 3 malagueños a Argelia con un objetivo, podemos decir que de hermanar Málaga con un municipio que entonces se llamaba El Golea. Y como fueron de viaje en una furgoneta, pues hemos dicho qué mejor que esté con nosotros, pues colaborador del programa Málaga aquí ahora, pero también lo pueden ver todos los martes por la noche en Canal Málaga Televisión. A Carlos Sedano, conduzco yo. Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que estoy encantado de estar en el primer programa de la temporada. Ajá. Y además con un motivo que tiene que ver con el motor, aunque originalmente el motivo era el hermanamiento de las dos ciudades, pero hay un vehículo de por medio. Y si hay un vehículo, sabe José Enrique que a mí me encanta, sobre todo si son cosas antiguas, me encanta estar. Pues vamos a acercarnos al año 1974. Hubo 3 valientes que bueno, decidieron de alguna manera y con una rosa como símbolo hermanar Málaga con Argelia. Pues sí, tenemos ahí una imagen muy ilustrativa del concepto de este viaje, que es desde la Alcazaba de Málaga hasta Alcázar del Golea. Alcazaba, Alcázar, Alcazaba viene de ese alcázar en árabe y se trataba de llevar desde nuestra ciudad, desde Málaga hasta el Golea, 2 plantones de un mini rosal que en el vivero municipal estaba empezando a desarrollarse. Y entonces, bueno, se trataba de llevarlo a El Golea porque El Golea es la ciudad de las rosas del desierto, desde una perspectiva geológica, y es la ciudad donde hay, pues en aquel entonces había más de 25.000 rosales de vegetación. Entonces era hacer esa simbología, el rosal de Málaga que llegara a Argelia, un país que, como todos saben, se sitúa en África, y bueno, pues tuvieron la brillante idea de hacerlo en la década de los 70, Carlos, pues a bordo de una furgoneta, sí, de una DKW. Te digo, conociendo bien la furgoneta y conociendo la zona, pues mi padre es de Melilla, de hecho esta comitiva llegó a Melilla y entró en Argelia por el norte de África, digamos. Curiosamente es una ruta que hoy día no se puede hacer. Hace 50 años se podía y sin embargo hoy no, por los problemas que hay geopolíticos entre Argelia y sobre todo Marruecos. Y en aquella época pues, se atrevieron 3 personas en un aparato que era, bueno, era muy útil en aquella época, pero que hoy día diríamos que no sirve para nada básicamente, con muy poca potencia y en unas condiciones evidentemente muy rudimentarias en cuanto a la vía se refiere, por donde tuvieron que discurrir, claro. Pues, ¿te parece que vayamos viendo esas primeras imágenes de la travesía? No hemos dicho el nombre de estos 3 malagueños, de estos 3 valientes: Miguel Alcobendas, Francisco Ojeda e Ignacio Ojeda. Sí, eran, digamos, Miguel Alcobendas, que era cineasta, hemos traído algunos de esos documentales aquí al programa, y Francisco Ojeda, que era el productor, y Ignacio, que era su hijo y que iba de ayudante. Y yo, si me permite, antes de nada, quisiera dar un recuerdo a nuestro colaborador, a Pedro Morales. Claro que sí. Porque está el hombre un poco pachucho y, bueno, pues creo que y espero que pronto lo podamos tener también en el programa con algunas de sus intervenciones. Pues sí, desde aquí mandamos a Pedro, que además lo queremos muchísimo, que decía José Enrique, colaborador habitual del programa, está en casa recuperándose, pero que ya mismo te queremos tener aquí en el plató. Y ahora, como decía, nos vamos a trasladar al año 1974.
1974, a esos inicios, esos preparativos de ese viaje que partía de Málaga rumbo a El Golea, en la ciudad de Argelia, para hacer ese hermanamiento entre ambos países, entre ambas ciudades. La expedición de la Alcazaba a Alcásar, compuesta por Francisco Ojeda, Miguel Alcobendas e Ignacio Ojeda, se dirige al puerto de Málaga para embarcar en el Vicente Puchol con destino a Melilla. El vivero forestal de la ciudad malagueña. El proyecto de llevar un rosal de Málaga para ser plantado en El Golea, conocida en toda Argelia como la ciudad de las rosas, había sido acogida con entusiasmo por Muhammad Malán, presidente de la Asamblea Popular de aquella región argelina. En su carta de contestación agradecía vivamente el haber escogido a su ciudad para hacer florecer en ella el rosal que nosotros llamábamos la perla de Málaga. Pues estábamos viendo precisamente en ese vídeo esos instantes iniciales de ese viaje que emprendían esos tres malagueños en el año 1974 rumbo a Argelia. Nos estábamos preguntando aquí, ¿verdad, José Enrique, Carlos, mientras veíamos el vídeo, cuánto tardaba entonces el ferry Málaga-Melilla? 9 horas, porque mi padre, yo tengo familia en Melilla, mi padre es de Melilla, tengo primos allí y de pequeño recuerdo de ir a verlos y nos subíamos en Málaga a las 12 de la noche y llegamos allí a las 9 de la mañana. Metidos en una... Bueno, estaban los asientos normales, que eso eran insufribles, y claro, íbamos nosotros niños, éramos 3 hermanos, y nos metíamos en una habitación con cuatro literas, ¿no? Y íbamos felices. Y veíamos cómo introducían en el ferry esa furgoneta, que era un barco dentro de otro barco. Sí, básicamente te has dado cuenta que no tienen ni siquiera como los de hoy día, que tienen una puerta que directamente se pone sobre el dique y digamos que el vehículo entra. Eran básicamente una puerta lateral con 2 pasarelas que la ponía un dumper para que pudieran entrar, que probablemente entrarían solo furgonetas, no creo ni siquiera camiones. No, en aquella época no tenía más capacidad que vehículos turismo y estas furgonetas, que decíamos antes viendo las imágenes que para la época tenían buen porte estas furgonetas de KV. Era una maravilla, ahí estamos viendo precisamente, era muy ancha, la aerodinámica era cero básicamente, pero eran muy capaces. Insisto, y lo complicado de estas, es lo que vemos, es lo que te estaba diciendo, la puerta lateral, y ahí era una especie de rampas donde entraban los vehículos. Y este barco, yo me acuerdo perfectamente, una de las cosas más, yo me he subido varias veces en ese, y en el gemelo, que era el Antonio Lázaro, que se mareaba uno al instante, es decir, aquello se movía y acababa uno muerto. Entonces, cuando nos subíamos, yo recuerdo a mis padres meternos rápidamente para que intentáramos dormirnos lo antes posible, porque si no, la noche era dura. Iba a ser toledana. Era dura.
una furgoneta que, bueno, recordamos que la empresa malagueña Canales y Lumbreras, que era concesionario en aquel entonces, le cedió gratuitamente para hacer la travesía, a cambio de una serie de fotografías que les pudiera servir, digamos, de publicidad. Una época en la que prácticamente no había todoterreno, nada más que el Land Rover, y bueno, pues la furgoneta, como veremos en próximos vídeos, aguantó perfectamente esa travesía por el desierto. Sí. Claro, porque la furgoneta, como decía Carlos, unas 11 horas después llega a Melilla, llega el ferry y comienza la travesía desde Melilla. Claro, cruzar primero la frontera, que como dijo Carlos anteriormente, era una ruta que en aquel entonces se podía hacer perfectamente. Hoy en día las relaciones diplomáticas entre Marruecos y Argelia también son más complicadas. La frontera argelina y esa zona del norte, pues con todo el integrismo, prácticamente pues apenas se hace. Una época en la que sí que había además muchas travesías de todo lo que era el Sáhara en todo tipo de vehículos, motocicletas, 2 caballos, de todo tipo de aventuras, que eran las que se llevaban un poco en los años 70, era un poco la forma. Sobre todo en pistas, porque estamos hablando de carreteras asfaltadas, había muy pocas, casi eran pistas de terreno duro. Estoy aquí precisamente haciendo una búsqueda con el MAP para ver hoy día qué distancia hay desde Melilla directamente hasta esta ciudad, El Menia, el antiguo Alcázar, y me salen casi 1.300 kilómetros en este momento. Yo creo que en aquella época no sería tan recto, habría más vueltas, que se fuera perfectamente a 1.500 kilómetros. Así que tenía mucho mérito 1.500 kilómetros en una furgoneta de ese tipo. Esa llevaba ya motor Mercedes, estaría aproximadamente sobre 40 caballos. 40 caballos no lo tiene hoy, ni el utilitario más pequeño no tiene 40 caballos. Y que lo hiciera en esa época, en esas condiciones, pues era casi una proeza. Pues vamos a ver imágenes de esa proeza a la que hacía referencia Carlos Sedano. Vamos a ver los primeros instantes de esa travesía por tierras argelinas, porque ya les avanzo que les pasó casi de todo. Después de atravesar las verdes montañas del Atlas Tlemcen, se llega a Laguat. A partir de allí se entra bruscamente en el desierto. Hasta Gardaya, la primera ciudad en la ruta, hay unos 300 kilómetros. Y en todo ese recorrido solo se verán desiertos de piedra o de arena, interrumpidos de vez en cuando por pequeños oasis, hasta llegar al valle del Msab, donde se encuentra Gardaya. En aquel extenso valle hay además otras 4 pequeñas ciudades: Bonnoura, Melika, El Atef y Beni Isgen. La expedición descansará 2 días en el rústico camping de las afueras de Gardaya, visitando las 5 ciudades para comprar provisiones y conocer sus zocos y plazas, donde se ofrecen toda clase de productos de la artesanía típica de la región. El largo recorrido por el desierto continúa hacia el sur. Los expedicionarios sufren su primer contratiempo al intentar tomar unas fotografías de Unchot, un antiguo lago salado desecado por los siglos. Al acercarse a aquella extensión blanca como la nieve, las ruedas delanteras de la furgoneta se hundieron en una tierra fangosa. Dada la imposibilidad de sacarla a tierra firme, Miguel Alcobendas tuvo que volver a la carretera para pedir ayuda al primer conductor que por allí pasara. Afortunadamente, 4 horas más tarde apareció un Land Rover cuyos ocupantes se ofrecieron amablemente a sacar el vehículo del atasco.
Pues ahí estábamos viendo el primer percance que sufrió la expedición. Carlos, ¿qué le pasó a esa furgoneta? Bueno, lo típico, cuando vas en una zona de dunas, que es suelo compactado en algunas partes, no puedes saber si todo está duro hasta que de repente las ruedas se enganchan. Cuando vas por asfalto eso no tienes ese problema, pero cuando se circula ahí, encima no es un todoterreno, estamos hablando que es una furgoneta que solo lleva tracción delante, no es como un todoterreno que tiene tracción total, con lo cual... Claro, y unas medidas de seguridad que también estábamos comentando, que no son las del año 2024, no, las de la década de los 70. Son básicamente cero, las medidas de seguridad cero. Ninguna, ¿no? Nada, cero. Ni cinturones. Nada, no había cinturón, por supuesto, no había no hablamos de airbag. Dirección asistida, nada, los airbags ni estaban inventados, ni soñados siquiera, no había ni aire acondicionado, por supuesto, la ventanilla es lo que te puede dar, y bueno, y un calor tremendo, el motor va dentro del habitáculo y un ruido ensordecedor. Paco Ojeda me comentaba hace unos años alguna anécdota del viaje, y ahora cuando se acerca este Land Rover que va a auxiliarles, y para enganchar la furgoneta, pues el del Land Rover les pide una cuerda, la sacan de la furgoneta, una cuerdecita, y entonces les dice que hay que mojar la cuerda, porque la cuerda está muy seca, y entonces hay que mojarla para que no vaya a partir al tirón. Entonces ellos cogieron el bidón de agua y empezaron a echarle agua a la cuerda, y este argelino les paró, no, el agua es, digamos, importantísima. Entonces les enseñó a coger un pequeño recipiente, poner la cuerda dentro y echar el agua en el recipiente, y entonces mojarla. O sea, son cosas para aprovechar el agua, exactamente. Menos mal que apareció ese buen samaritano, porque si no, no sabemos cómo hubiese acabado este viaje y si hubiesen llegado a destino. Si os parece, vamos a seguir viendo otros fragmentos de esta película que nos acerca a esta travesía que realizaron 3 malagueños rumbo a El Golea, en Argelia. El recorrido desde el Chott hasta el Golea bordea el Gran Erg Occidental, un inmenso mar de dunas donde una imprevisible tempestad de arena puede impedir la circulación. En esta ocasión los expedicionarios tuvieron suerte, ya que solo al atardecer del segundo día el viento sopló fuerte durante unas horas, dificultando la visión, aunque la arena no llegó a cubrir la carretera. Cuando esto sucede no hay otro remedio que parar y esperar a que llegue una máquina que quite la arena. Con suerte puede tardar varias horas, pero a veces hay que esperar más de un día. El tiempo allí tiene poca importancia. Una vez atravesado el oasis de Bel Bechir, se está ya a pocos kilómetros del final de la ruta. El Golea, que significa la conquistada, se llamaba anteriormente el Menia, la inconquistable, hasta que el general francés Gallifet conquistó el viejo Sar de la ciudad. El Golea es la ciudad de las rosas, rosas de un color malva que cubren los muros de 2 o más metros de altura.
Pues ya vemos que nuestros expedicionarios han llegado al Golea, José Enrique, con tormenta de arena incluida, y también hemos visto esas imágenes maravillosas del oasis en el desierto. Claro, es curioso en estas imágenes de la tempestad de arena. Hay un plano en el que se ve la furgoneta atravesando la pista y hay unas balizas de madera de 1 metro aproximadamente, parecido a la nieve, ¿no? A la nieve. Sí, sí, sí. Es decir, hablan que tienes que esperar que venga una máquina que las quite y efectivamente llega a cubrirse a lo mejor 40 o 50 centímetros, y esa es la señal que orienta a las máquinas en este caso no quita nieve, sino quita arena para poder despejar la pista. Y Carlos también comentaba, mientras veíamos el vídeo, los gases contaminantes que expulsaba ese tubo de escape, Carlos. A mí hoy día, en la época esta que tenemos de ecologismo, pues sí, una furgoneta de esta te podría decir, y no es broma, he dicho una cantidad, pero podría emitir en partículas no quemadas, que es ese humo negro que se ve en los diésel, pues a lo mejor como 1000 coches de hoy día, una sola furgoneta. No sé si ahora se va a ver por ahí, y eso significaba... En aquella época tampoco era una cosa que se tuviera en cuenta y que importara, pero imagínate hoy día lo que se tiene en cuenta precisamente, que eso sea sostenible, ¿no? Bueno, y eso es lo que comentamos que tiene este programa, que nos permite ver a través de imágenes cómo en algunas cosas no hemos cambiado tanto, pero en otras como esta muchísimo. Absolutamente. Y por eso nos llaman la atención. Absolutamente, yo lo veo, y yo he llevado furgonetas de esas. Nosotros teníamos en la finca una que tenía mi abuelo, y me acuerdo perfectamente de esa furgoneta, de llevarla muy pequeño, con 12 años, con 13 años, y saber lo dura que eran y lo incómoda también, por cierto. Pues estábamos viendo diferentes imágenes de esta expedición que, como decía, realizaron 3 malagueños en el año 1974, con un objetivo que se lo vuelvo a recordar, era hermanar Málaga con el Golea en Argelia, pues a través de 2 plantones que se llevaron desde Málaga, de rosales, para plantarlos allí, porque el Golea era la ciudad de los rosales. En el siguiente vídeo vamos a ver si consiguieron o no ese objetivo. Al llegar al único hotel de la ciudad, se avisó de la llegada a la Asamblea Popular, quedando los expedicionarios en espera de ser recibidos por el presidente. Los rosales habían superado bastante bien el viaje, aunque uno de ellos parecía tener las hojas un poco pálidas. Acompañados de una representación de la wilaya del Golea, presidida por Muhammad Malan, se llegó al centro de experimentación agrícola y con gran ceremonial se plantó uno de los rosales. El otro iría a los jardines de la Daira, junto a la subprefectura del departamento. Muhammad Malan agradeció la iniciativa y el respaldo dado a este acto por el Ayuntamiento de Málaga. Invitó después a todos los presentes a tomar un té sahariano en la Asamblea Popular e hizo entrega a los expedicionarios de una formación de rosas de arena para ser entregadas al alcalde de Málaga. Meses después, el presidente de la Asamblea Popular comunicaba que la perla de Málaga había florecido con pequeñas rosas de un precioso color carmesí. Con ello se había cumplido satisfactoriamente el objetivo de la expedición de la Alcazaba al-Sar. Pues final feliz a esta historia. La perla de Málaga llegó a Argelia y floreció, José Enrique. Sí, de los 2 plantones que llevaban, uno se marchitó en el camino con esas temperaturas, pero el otro, fíjate, esta carta al cabo de los meses comunicando que había arraigado y que un detalle de Málaga estaba allí floreciendo. Y no era un objetivo fácil, ¿eh, Carlos? Ahora lo vemos muy fácil. No era fácil, porque era fácil quedarte enganchado y perder mucho más tiempo, y que al final lo que llevabas dentro de la carga acabara pudriéndose, ¿no? Pero no, fue bonito por el planteamiento, es decir, lo que es la idea original, y por cómo lo hicieron, con unas condiciones y un momento donde no es nada, no tiene nada que ver con lo que hoy día se puede hacer en cualquier vehículo actualmente.
Pues Carlos Sedano, compañero en Canal Málaga Televisión, te cedemos el testigo mañana a las 11 de la noche, te vemos en Conduzco Yo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por inaugurar temporada de Málaga en blanco y negro y seguro que José Enrique te rescata para algún que otro programa más, porque trae muchas cosas relacionadas con el motor. Aunque no te hacemos competencia, pero trae muchas cosas relacionadas con el motor. Él sabe que me encanta estar aquí para eso, incluso para cualquier otra cosa. Muchas gracias. Y nosotros no vamos a perder las buenas costumbres porque continuamos con sorteo esta temporada también y además también con novedades. Sí, vamos a cambiar las dos colecciones que teníamos de Málaga en blanco y negro y el fútbol, pues por otro paquete de colección de aquella Málaga, aquella provincia. Resúmeme rapidísimo qué podemos ver en este paquete de DVDs. Son 10 DVDs, cada uno de ellos con una zona de comarcas de nuestra provincia. De los años 60-70, la Zarquía, la Sierra de las Nieves, Nororma, Archidona, en fin. Un placer para que lo disfruten nuestros espectadores y bueno, que contesten a las preguntas. Una oportunidad única para acercarse a la provincia de Málaga en esas décadas de los 50 y de los 60, pero para ello tienen que contestar a la pregunta que nos va a recordar José Enrique. Pues el significado de la palabra alcazaba y alcazar, que las hemos estado refiriendo en el programa. Pues eso, nos tienen que decir, mandar un WhatsApp a ese número de teléfono que están viendo en pantalla, el 608-065-028 y contestar a la pregunta, ¿qué significa alcazaba o alcazar? Si no lo saben, tiran de Google y nos mandan la respuesta al número de teléfono que han visto. La semana que viene, José Enrique, segundo programa de la temporada, ¿dónde nos llevas? Vamos a inaugurar una temporada de fútbol. Málaga consiguió ascender. Y, le dimos suerte, creo yo. Sí. Y bueno, vamos a empezar recordando los primeros ascensos del Club Deportivo Málaga, Primera División. Cómo la ciudad también se volcaba, cómo recibía a los jugadores y cómo de alguna forma significaba para nuestra ciudad el tener un equipo ahí en la élite, en la Primera División. Pues programa deportivo para la semana que viene con el Málaga Club de Fútbol. Nosotros nos quedamos sin tiempo, nos despedimos, ya saben. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 11 de la noche aquí en Málaga en blanco y negro, en Canal Málaga Televisión. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes.